¿Qué tal, hermanos en Cristo? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a continuar con esta serie, Mago. Pensábamos hacerlo en vivo. Así es, el amor en acción. El amor en Pensábamos hoy acción. hacerlo en vivo, pero queremos hacerlo para la La próxima semana para que estén atentos y ustedes puedan estarnos haciendo las preguntas y nosotros contestándolas en el momento. ¿Te Por parece? favor, pongan en los comentarios cuál es la mejor hora Para verlo en vivo. para verlo en vivo. Y con todo gusto lo hacemos. Y entonces ya les pondremos nosotros el día y la hora en que lo publicaremos. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar esta semana, Mago, es por demás muy interesante. Y es un tema difícil y podríamos decir hasta escabroso, porque es muy difícil que nosotros podamos fácilmente perdonar, Mari Carmen. A veces creemos, Mago, nos han hecho creer que perdonar es hacerle un favor a alguien y al contrario es hacernos un favor a nosotros. El perdonar es verdaderamente, si perdonamos a alguien o perdonamos seguido, cada vez vas acumulando menos basura en tu corazón, Mago. Sí, y definiendo un poquito la palabra, Mari Carmen, yo casi siempre lo que hago para explicar esto es, la separo en dos partes. Así es. En sílabas, como se acostumbraba antes. Perdón. La palabra per viene de persona. Persona, es un prefijo. Y donar, regalar. Entonces, es un regalo que nos hace la persona que nos pide perdón. Es un regalo el perdonar también, Mago. Así es. Es donarnos, es darnos. Pero ¿qué tienes Entregarnos. tú para dar a los demás? Jesús lo que tiene es un corazón lleno de amor, por eso es que perdona. Así es. A mí me gusta siempre hablar de la misericordia de Dios en el perdón, Mago, porque Sí. ya lo hemos dicho, perdonar, la misericordia es aceptar las miserias del corazón del otro y transformarlas en amor. Entonces, entre más ames, más fácil perdonar, dice un dicho, se perdona en la medida que se ama. Así es. Y si no nos amamos a nosotros mismos, somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y al no amarnos, no perdonamos tampoco tan fácil a los otros. Y cuando no perdonamos a los otros, a quien les hace daño guardar ese rencor es a nosotros mismos. Si yo no te perdono, Mago, la que está acumulando el odio en su corazón soy yo. Por lo tanto, Mari Carmen, el perdón tiene dos formas. Una, pedir perdón, y otra, otorgar el perdón. Y a veces mucha gente se le hace muy fácil perdonar. Imagínate que vas en la calle y eso es muy común. Sin querer atropellas a alguien y a poco no, ¿qué es lo primero que dices? Perdón, porque Sí. no sabes la reacción. Es un desconocido, qué bueno que pidas perdón. Pero ¿por qué te cuesta trabajo pedirle perdón a tu familia? Entre nosotros cuesta a veces mucho trabajo, Mago. A un pedir desconocido perdón. es muy fácil pedirle perdón, Claro. pero entre la familia es donde más Más. trabajo nos cuesta pedir perdón. Y es donde más deberíamos de pedir Y es donde perdón. más deberíamos de pedir perdón. No es fácil encontrar personas que saben pedir perdón, pero es un acto, Mago, de decisión. El perdonar es como el amar. Tú decides perdonar o no decides perdonar. A mí, por ejemplo, tú sabes que a mí me es muy fácil pedir perdón. Yo me enojo y si la regué, me resulta muy, muy fácil pedir perdón. Pero hay personas, Mari Carmen, a las que nos cuesta, como a mí, pedir perdón. Que tienes que pasar su rato, pero pides, sabes pedirlo. Sí, y aparte es un proceso que uno tiene que ir aprendiendo, ir cambiando la manera de ser y de pensar para poder ser mejores personas. Cuando hablamos de veras de un perdón verdadero, es entrar en la voluntad del otro. Así es. Tú puedes pedir perdón, a lo mejor el otro ni sabía por qué le estás pidiendo perdón. Y a lo mejor te va a decir, oye, pues yo no necesito perdonarte nada. Pero tú sientes esa necesidad, porque te quieres dar a esa persona bien, Mago. Así es. Y cuando hablamos, todos sufrimos en alguna vez de injusticias o hemos sido injustos. Entonces, cuando pasa esto, perdón por el aire, y si escuchan sonidos, bueno, es que estamos grabando en un jardín. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es verdaderamente? Imagínate que tienes el incidente, el motivo. Tienes dos opciones. Es la opción del perdón. Sufrimos continuamente por la falta del dolor ese o decidimos perdonar. Y entonces ese dolor se acaba. Es una y tranquilidad tienes mental. una Tranquilidad mental. No, y una paz emocional Claro. enorme, Mari Carmen. Nosotros, hay gente que dice,
te perdono, pero no te olvido. Así Imagínate que Dios nos perdonara como nosotros. Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos, perdona pues, nuestras ofensas como nosotros perdonamos, es. Ahora que lo mencionas, a mí no me gustaría que Dios me perdonara como nosotros perdonamos, porque somos muy buenos para decir, te perdono, pero no se me olvida. Imagínense que Dios dijera lo mismo. Qué difícil. pues está escrito en la Biblia, Mari Carmen, En después el donde Evangelio según San Mateo. en el Evangelio según San Mateo, donde está la oración del Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 14 dice, porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Palabra de Dios. Esto, Mago, es tan fácil, nomás si de veras decidimos hacerlo. ¿Cómo podemos perdonar? Primero, hay que ver cómo reaccionamos ante el mal hecho, ¿no? Sí. A veces hay gente que con tal de evitar un conflicto dice, no pasa nada, pero en su interior se va acumulando, Mago. Así y tampoco es bueno. No. O sea, sí pasa, sí me lastimaste, y ser consciente de ese, ¿sabes qué? Perdón, tienes razón, sí me lastimaste, me dolió, me sentí incómoda, ya hemos hablado de los sentimientos. Me lastimaste. Me lastimaste, pero decido perdonar. Y entonces se olvida todo. Pero tienes que ¿puedo- reaccionar ante eso, ¿Puedo ¿no? comentar algo? Sí, claro. Ayer que estábamos Mari Carmen y yo platicando, de repente empecé a sangrar de la nariz. Y Mari Carmen se asustó y me regañó. Porque le dije, ¿qué hiciste, no? ¿Por qué? Entonces, en el momento le dije yo, nada. Entonces, ella se asustó, pero reaccionó como cuando hablamos de las emociones. Se Sí. asustó, pero se enojó al Me mismo enojé al tiempo. mismo tiempo. Entonces reaccionó enojada y entonces me pidió perdón y yo le dije, dame un minuto porque sí me lastimaste. Entonces es importante que nosotros reconozcamos cabe estas aclarar emociones. que yo ya le había dicho que se pusiera algo para lubricar la nariz Ujú. y no lo habías hecho. Entonces te dije, Porque no teníamos con qué. con el aire acondicionado, veníamos en el carro y con el aire acondicionado le sangró. Entonces le dije, pero ¿por qué no te pusiste? Te dije que te pusieras aceite o algo en la nariz para que no te... Entonces la regañé primero, pero por mi susto. Entonces, cuando reconocí que era porque yo estaba asustada, le pedí perdón. Y fue segundos, ¿no? Y me dijo, dame un minuto y ahorita... O sea, sí me lastimas, sí tengo que reaccionar ante ese mal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero cuando tú identificas tu emoción, qué pasó, es mucho más fácil empezar a perdonar, Mago. Así es. Y bueno, es importante también saber que el daño que alguien te hace, yo siempre lo explico de esta manera, es como una herida. Tú te haces una herida Y no puedes ignorarla. en el cuerpo y no puedes ignorarla. Mientras está esa herida vas a sentir dolor. Mientras está esa herida vas a sentir ese daño. ¿Qué sucede? Hay heridas que son muy superficiales y sanan muy rápido. Es como Con lo de ella. como lo de ayer. Pero hay heridas más profundas que tardan mucho más en sanar. Y que a lo mejor necesitas la ayuda de alguien. Sí, como la del sacerdote. Pero ¿qué sucede con estas heridas? Bueno, cuando te hacen una cirugía, tardas mucho más tiempo en sanar. Es obvio que esa herida es más profunda y necesita más cuidados. Más Bueno, tiempo, más tiempo. En el perdón sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Para que tú puedas perdonar a alguien tienes que empezar a sanar, pero empezar a sanar de adentro, igual que una herida. ¿Y cómo lo haces? Primero identificando que te lastimó. Identificando qué te La herida. lastimó y qué tipo de herida es. Hay veces que son heridas que no las puedes sanar por ti mismo. ¿Tomamos malas decisiones? Sí. ¿Hacemos cosas que no son correctas? Sí. Y tenemos que pagar esa consecuencia. Y ese dolor que sentimos dentro de nosotros es esa herida que no ha sanado. Pero hay gente que le gusta echarle sal a la herida. Un día tú me hiciste una pregunta muy, muy válida. Me dijiste en alguna ocasión, ¿hay gente adicta al dolor? Te dije, sí. Hay gente que le gusta victimizarse. Y seguirle echando sal a esa herida. Echando. Entonces, ¿qué hacer? Primero que tienes que entender Y esas heridas, perdón Mari Carmen que te interrumpa, esas heridas que no sanan es el rencor que tú tienes contra la otra persona. Y pueden pasar años y más se va acumulando. Exacto.
pleitos de hermanos que nunca se resolvieron y por cosas insignificantes, un abuso, un A la muerte, incluso. un asesinato, son situaciones, un aborto, son situaciones muy, muy fuertes que provocan bastante dolor. Pero aquí hay una cosa, Y son Mago. heridas profundas. Y no las puedes sanar así tan fácil, nada más como Ahí necesitas la ayuda de Dios. Lo siento, necesitas la ayuda de un sacerdote primero, confesarlo, para que te dé esa paz, esa tranquilidad. O a pero lo mejor también un profesional de la salud un mental. psicólogo, un psiquiatra y la oración. Eso es básico. Pero aquí cabe una cosa. Hay que pensar siempre que el perdonar es un acto de la voluntad, Mago. Así es. Es un acto de la voluntad. Tú decides perdonar. Y cuando lo tienes que hacer con la libertad total de decir, quiero librarme de esto. No me importa si el otro me perdona o no. Yo, al pedir perdón, me quiero librar de guardar este rencor. Y fíjate que hay una frase muy, muy bonita cuando dice que el que busca venganza debe cavar Dos dos tumbas. Porque algo de ti se muere. Cuando tú no decides perdonar, algo de ti te intoxicas con tus propios rencores. Pero una de las cosas para poder actuar en libertad, Mago, que yo siempre digo, es tener empatía. Así es. Ponerte en el lugar del otro. ¿Verdaderamente me quiso hacer daño? ¿Por Y- qué lo quería hacer? Hay Mari gente que Carmen, busca lastimarte y dices, bueno, a lo mejor es lo que hay en su corazón. Y aparte a lo mejor no lo hacen con la intención de lastimarte, simple y sencillamente es su forma de ser o de actuar. Y ayer estábamos platicando acerca de este tema y también platicábamos acerca de, hay veces que las personas no te piden perdón directamente, Pero ves en sus gestos. pero se abren a tal manera que te empiezan a platicar y empiezan a abrir su corazón a tal manera que tú en sus ojos ves ese arrepentimiento. que a lo mejor no puede decirle, pero tú poniéndote en su lugar dices, le está Y costando te das decirlo. cuenta que le está costando de verdad hablar contigo acerca de ese tema tan doloroso, que te das cuenta que aunque no te pide perdón, Abrazas el momento. Exacto. Y entonces transformas Y tienes- esos gestos, los transformas en palabras para ti. Me está pidiendo perdón. sí, y es muy, muy fácil perdonar cuando tú tienes esta empatía, lo que decía Mari Carmen, de aceptar y de abrazar el dolor del otro, porque lo estás viendo, lo estás sintiendo. Hace muchos años. Te estás dando cuenta que se está desgarrando por dentro de esa persona. Para decirte algo que a lo mejor Para decirte no puede algo decir las que palabras, me perdonas. Le duele, pero no te puede decir, me perdonas. Pero entonces tienes que abrazar toda la emoción que conlleva esa persona para que tú puedas decir, no necesitas decirme nada, borrón y cuenta nueva, ¿no? Hace muchos años, yo siendo jovencilla, me peleé con alguien de mi familia, obviamente, y me acuerdo que me fui a confesar, y el padre me dijo, cada vez que veas a esta persona tienes que rezar un Padre Nuestro por él. Y lo veía y yo dije, no voy a poder, me daba mucho coraje. Entonces me acuerdo que fui y le dije a otro amigo sacerdote de la familia, le dije, padre, cámbiame la penitencia porque no lo voy a hacer. Cada vez me enoja más. Y me dijo, te dejo unos y pues yo te dejo que reces 2. Después entendí que cada vez que rezaba por él, rezaba por mí. Y cuando decía, perdónalo, yo perdóname a mí también por juzgarlo. Y entonces cambió. Y fue la mejor penitencia que me han dejado en la vida, porque me aprendí a no guardar rencores. Acabas de decir algo importante, Mari Carmen, que también va junto con el perdón. ¿Cuántas veces juzgamos a una persona sin conocerla? Y conocer su corazón. Y sin conocer su corazón y por qué lo hizo. Y juzgamos muy fácil y no perdonamos. Así es. Y guardamos ese rencor. Y después de muchos años, cuando pides perdón, te das cuenta que la otra persona ni siquiera cuenta se dio de lo que había hecho. Y tuvo la intención de lastimarte. A lo mejor dijo una palabra sin... Y dices, oye, ¿por qué esta persona se ha portado así conmigo? Y no sabes ni por qué, porque la verdad ni siquiera lo ha hecho. Hace falta, Magorta, tú dijiste de las heridas. Sí. ¿Qué pasa con una herida cuando te la haces? Si la dejas, a lo mejor va a ser una costra, ¿cómo dicen ustedes? Tecata. Una costra. Dicen en su tierra tecata. En mi tierra, en mi casa, con mi familia y decimos tecata. en Michoacán yo lo he oído con varias ¿Sí? personas. Pero una costra, ¿no? Y la costra está ahí y se va infectando por dentro. Porque dices, no pasó nada, no pasa nada. Y ya ahí la dejas.
y después ves que te quedó una cicatriz horrible o que se te infectó todo. Bueno, ¿qué es lo mejor? Decir, ok, sí me lastimaste, me voy a quitar esta costra porque me duele, pero la voy a limpiar. Y entonces lo que salga, la piel que salga va a ser una piel limpia. Lo mismo pasa con tu corazón. Entonces, el segundo paso, entonces debemos actuar con la libertad de saber que queremos perdonar. Tenemos que pedir perdón. Es bueno recordar el pasado. Hay gente que no le gusta recordar esas heridas porque recordarlas las hace volver a sufrir y volver a pasar el dolor. Es como guardar la tierra abajo de la alfombra, ¿no? Pero y es como lo decías, echarle sal a la herida. ¿Por qué? Porque no estás buscando el perdón. No estás buscando sanar aquello. Y eso es lo que duele. ¿Qué sucede con esto? Bueno, cuando... Una express. ¿Cómo sabes que ya perdonaste? Cuando recuerdas el pasado y ya no te duele, ya no te hace llorar, ya no te hace sufrir. Ese es verdaderamente. O lo recuerdas con misericordia. O lo recuerdas con misericordia. Dices, ok, pero ya no te duele. Ya no te duele. Me lastimó esta persona, Dios la perdone, yo ya la perdoné, no tengo nada, ya no me duele. Entonces, estás sanando. Siempre es bueno, Mago, renunciar a vengarte. Sí. Ahora para que se le quite, yo no sé, es un término que me da mucha risa. Que mucha gente dice, para que se le quite, ¿y qué se le va a quitar? No sabes. Bueno, renuncia a cualquier acto de venganza, por pequeño que sea. Pues ahora si me lo hace, yo lo voy a hacer. No, el que renuncia. Me la hace, me la paga. Renuncia. Una de las cosas bien sencillas y como podemos ir empezando a renunciar a la venganza es, todos los que sabemos manejar, en algún momento algún carro se te ha cerrado o se te ha metido y tú no sabes qué pasó o por qué lo hizo. No sabes si lleva prisa, no sabes si va al doctor, no sabes lo que está pasando la otra persona. O su irresponsabilidad, no sabes. Y tú lo primero que piensas es... Me lo hizo adrede. Me lo hizo adrede. Y ahí vas acelerando todo lo que das para ir y meterte de tú a hacerle lo mismo. Esa es venganza. Y no debería de ser. No, y es mejor decir, mira, ¿sabes qué? Algo que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Y ya, déjalo ir. Ese es el momento. Esas son las pequeñas cosas como podemos empezar a renunciar a la venganza. Y volvemos a otra de las cosas que nos ayudan a perdonar lo que decíamos de la empatía, pero es mirar a tu agresor, a la persona que te lastima, con una dignidad humana, su dignidad humana. Es decir, Dios lo creó también. En alguna ocasión me dijo Glenda, estábamos hablando de alguien que había hecho daño a otra persona y dijo, es que se nos olvida que Dios se hizo hombre aún por esa persona que te lastimó. Aún por aquella persona que te violentó tu dignidad, también Dios se hizo hombre por él. Entonces, y creo que es válido. Hijos, esto es bien importante. Válido hacerlo. Y en este momento vamos a explicar lo que decíamos de la canción de Glenda, de No Juzgues. Ella nos contó la historia que en una ocasión ella estaba estudiando en Roma y hubo un conflicto con otra persona. Y la otra persona con la que tuvo el conflicto no la conocía. Y habló cosas de ella sin conocer. Entonces ella se molestó muchísimo. Y que salió muy enojada. Salió muy enojada porque dijo, ¿cómo es posible que me juzgue sin conocerme? Y salió muy enojada y pensando en todo esto. Y dice, mientras iba caminando me iba dando cuenta que la estaba juzgando. Que yo la estaba juzgando. ¿Y por qué dice esto si no me conoce? ¿Y por qué me trata así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y de repente en un momento se quedó pensando y escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿y tú por qué la juzgas? ¿Y tú por qué la juzgas? ¿Qué le conoces? ¿Qué hay en su corazón? Conoces su corazón, conoces qué hay en ella, la conoces verdaderamente como para decir que lo hizo a la ligera, etcétera, etcétera. Y eso es renunciar a la venganza. El no juzgar al otro en cómo es o en quién es, sino darle esa dignidad que le dio Dios. ¿Y qué pasa? Todos nos podemos equivocar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que te dañó ya no está contigo, ya no está cerca de ti? ¿Se puede perdonar? Claro que se puede perdonar, eso me lo han dicho mucho. En una ocasión una persona me dijo, es que a mí mi tío me violó, pero ya está muerto, pero yo no lo puedo perdonar. ¿Sabes qué? Ve al Santísimo, dile, Señor, fíjate que fulanito de tal me hizo esto otro, pero quiero perdonarlo, lo pongo en tus manos. Y ese es el primer paso, de decir, sí me violentó, sí me hizo mucho daño, pero quiero perdonarlo. Tú lo juzgarás, no me corresponde a mí, pero yo quiero perdonarlo. Y un acto muy bueno, nosotros en ese caso yo siempre les digo, pon el nombre de esa persona
escríbelo y quema el papel. Quema el papel y decir, así como ya no existe esto, lo que tú me hiciste ya lo escribí y ya lo quemé, tampoco existe. A partir de ese momento decido que no vuelve a existir. No voy a dejar que me siga haciendo daño. Porque el no perdonar es permitirles que te vuelvan a hacer daño cada vez que te acuerdes. Así es. Entonces, decimos a alguien, no quiero que me sigas haciendo. Y lo contrario, mucha gente piensa que perdonar es ignorar, no, es más amar a esa persona, amado. Y mucha gente también piensa, Mari Carmen, que perdonar es darles permiso de que te sigan haciendo daño. Me gusta mucho, siempre lo decimos, los proverbios es sabiduría total. Y dice el proverbio 10, en su versículo 12, dice, el odio provoca peleas, el amor disimula las faltas. En algunas ediciones de Biblia dice, perdona las faltas. Aquí dice, el odio provoca peleas, el amor disimula, las perdona. Entonces, ama para que puedas perdonar. Es decir, ama incondicionalmente. Y eso es lo que hace Dios, lo que hace Jesús, al amarnos a pesar de nuestras faltas. Dios nos sigue amando. Entonces nosotros sencillo, Mari, es muy sencillo encontrar cómo verdaderamente perdonar a través del amor, que es una de las actitudes que nos disponen a perdonar. Claro. Eres papá, eres mamá, ¿a poco no perdonas a tus hijos porque los amas? Así es. Y les podrías perdonar todo porque los amas. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Esa es la misericordia. Y entonces hay que aprender a amar a nuestros enemigos, como dice verdaderamente. Así es. Porque al amarlos es más fácil que no te dañen. Otra de las actitudes que nos disponen a perdonar es comprensión. Es muy fácil si nosotros aprendemos a comprender a las demás personas. ¿Qué sucede? Sucede que cuando vemos a alguien capaz de pedir perdón, en su vulnerabilidad te está diciendo, ¿sabes qué? La regué, me equivoqué. Y eso es lo que nos debe de ayudar a perdonar, el comprender que todos somos capaces de equivocarnos. Todos. No, además estoy buscando una cita. Dice, no en vano proclamamos dichosos a los que nos han dado ejemplo de paciencia. ¿Cuántas veces nosotros vemos, decía el santo Job, cómo era paciente y pudo perdonar? Así es. Si nosotros decimos, caray, esta persona está mal en su corazón, esta persona no aprendió a amar, entonces por lo tanto mi paciencia es enseñarle a amar. Así es. Para poderlo perdonar, para poder perdonar. Otra de las actitudes es la generosidad. Un corazón generoso, ¿no? Un corazón generoso que es capaz de tener misericordia dentro de sí, es más fácil que pueda perdonar. Claro. Y es lo que tenemos que buscar en nosotros. La humildad también, Mago. Ser humildes. Humildes. Dice la palabra, ¿no? Humildad también se compara con mansedumbre, ser mansos de corazón. Así es. Y nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y otra de las cosas es abrirnos, de verdad, abrirnos a la gracia de Dios. Así como Dios nos perdona a nosotros, abrirnos a esa gracia y decir, quiero estar libre, no quiero llenar mi vida con rencores, no quiero llenar mi vida con odios, quiero llenarla con amor. Y también, Mari Carmen, abrirse a la gracia de Dios es pedirle a Dios que nos ayude a perdonar como Él perdona. Así es. Porque muchas de las veces cuando nos cuesta trabajo perdonar, pues tenemos que pedirle a Él que nos ayude a pedir verdaderamente ese perdón de corazón dentro de nosotros, que nos ayude a perdonar. En estas clases hemos tratado de ver nuestra identidad cristiana, y el perdón debe ser una de nuestras cosas que más nos marquen como cristianos, porque lo vemos que Jesús nos perdona, abriendo sus brazos, amando. Nosotros, algo que nos va a identificar como cristianos es aprender a amar. Okay. Y aprender a perdonar. Perdonar, entonces, para ya finalizar, es un acto de fortaleza espiritual, un acto liberador, es un mandamiento cristiano y además un gran alivio. Significa optar por la vida y actuar con creatividad.
Y pues para finalizar hay una cita bíblica que queremos que la escuchen, Que la y escuchen y reflexionen. la busquen ustedes. Es en San Lucas 17, versículo 3. Y dice, estén atentos, si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto lo que hemos hablado? No podemos dejar pasar con que no pasó nada. Si pasó, me lastimó, lo reprendo con amor, diciéndole, ¿sabes qué? No estuvo bien lo que hiciste, pero te perdono porque te amo. Y finalmente, Mari Carmen, ¿quieres ser feliz un momento? Perdona. Véngate. Exacto. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Y ya lo dice San Mateo, cuando le dicen, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y en otra lectura del Antiguo Testamento de Ezequiel nos dice que puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Es solamente pedir la gracia de nuestro Señor para poder perdonar. Y bueno, gracias. Por favor, déjenos en los comentarios a qué horario les parece mejor. Estamos pensando hacerlo al mediodía, a la 1 de la tarde. Hacerlo en vivo, 1 de la tarde. Esas son las opciones, 1 de la tarde o 5 de la tarde. Ustedes díganos a qué horas les parece mejor. Nosotros lo haremos en vivo para que ustedes... Para que puedan tener preguntas y nosotros respondemos. Y bueno, durante la semana vamos a estar poniendo unas sorpresitas, Mago. Sí, hay que decir que estamos un poquito lejos de casa, pero ya sabrán dónde estamos. Así es. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga, que tengan muy bonita tarde, que la Virgen los acompañe, Mago. Y que los lleve siempre de la mano al encuentro con Jesús. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes.